Argentina, que ahora, bueno, se están poniendo al corriente en volver a tomar estos temas y a esta gran comunidad que lo tenemos interno y que se amalgamó, pero quedó invisibilizada, ¿no? Pero bueno, Bueno, retomamos la pregunta. perfecto. Lo que me contabas del abuelo negro es una realidad presente en muchísimas familias, por no decirte todas. Me pasa y nos pasa cuando nos movemos como grupo que siempre se acerca alguna persona a contar si yo tenía una abuela negra, un abuelo negro. Eh, yo no sé si soy afrodescendiente, te dicen, pero tenía un abuelo negro. La realidad es que sí, la afrodescendencia llega de esa manera y está muy presente. Vos imaginate que, bueno, si vamos a lo que son los censos coloniales, en época de colonia, y hasta cuando se conforma la primera junta, el 50% de las grandes capitales tenía población africana, por el hecho de que todas las familias patricias tenían, por supuesto, sus sirvientes esclavizados, digamos, y que es una realidad que después va aumentando porque muchos de las personas, muchas de las familias africanas, escapando de la esclavitud, eh, alejándose de lo que eran las grandes ciudades, ¿no? Porque siempre el estigma de haber servido estuvo presente, digamos, el estigma de ser el criado, la sirvienta tenía, tenía y tiene una carga social muy grande, entonces buscaban alejarse de esas realidades y pasa, por ejemplo, acá como nuestro Chaco, como Santiago del Estero, como Salta, en donde muchos africanos y africanas encontraron lugar dentro de comunidades de originarios. Y es por eso que en los años 60, cuando Ertibio Acosta con Raúl Cerruti empiezan a trabajar con las comunidades originarias acá del Chaco, dicen, apa, hay muchísimo fenotipo afro en los originarios del Chaco. Y es la verdad. Si nos vamos, por ejemplo, al Tratado de los Abipones de Dobrinhofer, eh, él, una gran parte de las comunidades originarias que él describe, hasta se asombra porque muchas no tenían un color de piel oscuro como el que conocemos ahora. Y hasta habla de rasgos diferentes, entonces eso nos deja entrever de que del 1700 en adelante hubo lo que podríamos llamar mestizaje, que tampoco es la palabra para utilizarla, pero hubo una relación ahí entre las comunidades y lo mismo pasó en el Paraguay, lo mismo pasó en el Brasil. Eh, por ejemplo, no podemos hablar de afro sin decir, sin hablar de los pueblos afroindígenas, como nos toca acá muy de cerca los afro-guaraníes, prácticamente somos todos afro-guaraníes. Eh, los que vinieron los afro-brasileros, también de las comunidades guaraníes del Brasil, digamos, ¿no? Que están acá en el sur. En mi caso, como te decía, yo tengo mi abuelo negro, tengo, que es la línea más cercana. Mi abuelo nació en el Cambacuá, en capital correntina, pero su madre y todo esa línea hacia arriba eran sirvientas en San Cosme, de ahí vienen. Y después por la línea paterna también son todos afrocorrentinos, son de Mercedes y de Saladas. Que si también los relacionamos, pues justo me nombraste Mercedes, los relacionamos con los trabajos más actuales de presencia afro, son puntos importantes de presencia africana, y puntos también, núcleos de donde provienen muchas de las líneas correntinas que llegaron acá al Chaco, que no son las únicas, porque si vamos a los registros, que eso podemos hablar después del trabajo del Chacú, nos encontramos que hay otras líneas que ingresan. Eh, y creo que tenemos que retomar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Cuando empezaste tu investigación en cuanto a tu constitución de tu árbol Sí, ¿qué se genealógico, sentía? te topaste con esta identidad
¿Qué sentiste? Lo que se siente es, desde mi parte, de mi experiencia, se siente un alivio y una paz muy grande porque nos atraviesa la historia de personas que no pudieron hablar o no pudieron contarlo, no pudieron decirlo, y aparentemente son estas generaciones, ¿no? Eh, las que están hablando, las que están contando, las que no tienen problemas de hablar de la historia como la historia es. Entonces se siente mucho de esa satisfacción eh, de poder relatar historias que fueron calladas, que fueron invisibilizadas. Eso por un lado. Y por otro lado, encontrarle como la razón a muchas de las formas de ser, muchas de las costumbres que uno tiene involuntariamente. Eh, lo digo en Cambayo aquí, lo decimos también ahí por las charlas. Eh, Siempre hay algo de afrodescendencia presente cuando nos ponemos a bailar una cumbia o cuando escuchamos el tambor de la murga y ya queremos bailar. Bueno, eso tiene una línea, efectivamente viene por algún lado eso. Entonces encontrar de que todo eso que te movía era por una herencia que te dejaron, eh, es esa la sensación, digamos. No sé si puedo relacionarlo con una palabra, con una emoción precisa, pero es esa la sensación de encontrarle la razón de ser o darse cuenta de que tenés una riqueza en tu sangre, en tu historia, y que Sí. te pudiste acercar a ella, digamos. Eh, Porque bien lo decías vos, los ejércitos independentistas, San Martín, que tenía sus batallones de negros, digamos, él escribiéndole a, a la Junta, digamos, de cuál va a ser el destino de sus negros queridos, digamos. Eh, y no solamente en esa parte política, sino en la parte cultural, en la parte religiosa. Lamentablemente hubo mucha sangre, porque la historia no empieza ni termina con la esclavitud, ¿no? De la esclavitud se desarma hacia ya contextos sociales, con luchas de contextos culturales, mucha tensión de poder. Eh, que también yo pienso por ahí de que todo eso que pasó eh, tiene que ser, más allá de que tenga su puesta en valor, sea revalorizado, tiene que ser tenido en cuenta porque que hoy en día podamos tocar el tambor en una plaza, en una calle, más allá de que todavía sigue siendo una práctica estigmatizada, es porque mucha gente atrás en la historia dejaron su vida, dejaron sus cosas, dejaron su historia, perdieron su nombre, sus dioses, sus familias, como lo digo en el libro, para que eso se pueda hacer hoy en día. Entonces, es lindo encontrarse con toda esa riqueza, toda esa posibilidad y aprovecharla, de alguna u otra forma aprovecharla y también nutrirla, ¿no? Porque son cosas que se van continuamente revitalizando y reconstruyendo y sanando, sobre todo. Ujú. Esta vinculación con San Baltasar, comentanos más para los que no conocen qué es, en qué zona se identifica o se celebra más, por qué tiene su vinculación con la comunidad afro, comentanos más de eso. Bueno, la historia con San Baltasar es bastante extensa porque San Baltasar, tal cual lo conocemos, termina siendo eh, un nombre, podríamos decir, impuesto por la Iglesia Católica en la época colonial, cuando tenían más porcentaje de población afrodescendiente que porcentaje de población militarizada, digamos, tenían que buscar de alguna forma el control de esas poblaciones. Y lo que utilizaron fue la religiosidad. Tengamos en cuenta que los pueblos africanos son muy espirituales,
porque a través de la espiritualidad es la única forma, la única conexión que ellos tienen con sus antepasados, digamos. La única forma. Ellos no conocen cementerios, no conocen registro de sus antepasados más allá que la espiritualidad. Que es un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? Esta herencia que va quedando. Es lo único que ellos tienen. Cuando fueron secuestrados en África, fueron traídos hasta acá, ellos perdieron el nombre, las familias fueron separadas, y con eso sus prácticas religiosas, que tampoco es una historia que empieza acá, sino que empieza mucho más atrás. Gran parte de la población gran parte del Congo, digamos, que el Congo fue la población más importante de africanos que fueron traídos a esta zona de la Argentina, Uruguay, parte de Brasil, el pueblo Congo, el pueblo Bakongo, ellos ya desde el 1500 tenían a la colonia portuguesa encima. Fueron prácticamente obligados a convertirse al catolicismo, al cristianismo. Entonces ya desde ese momento, estoy hablando de 1500, fue 1509 cuando ellos se impone el catolicismo en el reino del Congo. 1509, estamos hablando casi 200 años antes de que iniciara la trata de la esclavitud acá en América, digamos. Eh, es una brecha importante, tampoco que no se habla, pero bueno, ellos ya tuvieron que buscar formas de sincretizar con el catolicismo sus figuras, sus imágenes, sus dioses, sus prácticas. Cuando se conforman las colonias y empiezan a ser traídos a estas tierras, y digo estas tierras abarcando todo lo que es América del Sur y América Central, la Iglesia Católica, entendiendo esta rama de la espiritualidad que era importante para ellos, también lo reconoce como una herramienta de control. Entonces, como ya habían hecho, por ejemplo acá en la zona con los pueblos guaraníes, le presentan a un santo, digamos santo entre paréntesis, católico, que es San Baltasar, para que ellos lo puedan tomar como elemento católico y a través de él puedan llevar adelante prácticas aprobadas y controladas por la Iglesia Católica. ¿Por qué remarcar mucho la Iglesia Católica? Porque en ese momento era una de las instituciones más importantes, digamos, que prácticamente formaba parte del gobierno de las colonias, digamos. San Baltasar ya había funcionado acá en el Paraguay con las comunidades guaraníes, ya había funcionado las reducciones. Entonces se le impone esa imagen, que no es la única. En el caso del Río de la Plata, ellos le imponen a San Benito de Palermo, también negro. Y si uno va en América, va por América, más hacia América Central, se va encontrando con otros santos negros que también fueron impuestos para la comunidad afrodescendiente. Lo que no tenían en cuenta es que los africanos tan incivilizados no eran, digamos, muchísima inteligencia hay y había por detrás, entonces aprovecharon esos espacios para reconstruir a sus dioses y empezar a venerarlo a través de esas figuras negras. Por eso te decía al principio que San Baltasar es solamente el nombre, ellos adoptan el nombre, que también hay que tener en cuenta esto, San Baltasar no es un santo católico, no está canonizado por la Iglesia. Y eso también deja ver los intereses o el motivo de la Iglesia por el cual le dan una imagen bíblica, pero no reconocida por ellos mismos. O sea, es como darle lo último de lo último de lo último para intentar tomarlo, digamos, como anzuelo. Hubo mucho chantaje espiritual a través de la práctica, porque, bueno, acá en las colonias se fundan lo que son las cofradías. La cofradía de San Baltasar es la más antigua, es más antigua que el virreinato del Río de la Plata, fue constituida en 1772, y era la cofradía de San Baltasar y las Ánimas. ¿Por qué las Ánimas? Porque dentro del reglamento de las cofradías
si el cofra del hermano negro llevaba una buena vida cristiana, católica, yendo